Queridos hermanos y hermanas, hay cansancios que se pueden ver en el rostro, pero también hay cansancios muy hondos, muy escondidos, que solo aparecen cuando la casa ya está en silencio, cuando todos se han dormido, cuando uno se queda a solas consigo mismo y de pronto descubre que ya no tiene fuerzas para seguir fingiendo que todo está bien. Tal vez desde hace muchos años ustedes se han acostumbrado a ser fuertes en la familia, fuertes delante de los hijos, fuertes en el trabajo, fuertes incluso cuando por dentro el corazón ya tiene grietas que nadie conoce. Muchas mujeres han vivido así. Se despiertan muy temprano, cuidan de los demás antes de preguntarse si todavía hay paz dentro de ellas. Recuerdan cada pequeña necesidad de la familia, pero olvidan que ellas también necesitan ser escuchadas. Secan las lágrimas muy rápido por miedo a que alguien entre. Esconden su tristeza en la cocina, en el baño, camino al trabajo, en esos minutos de silencio ante el altar. Y a veces, por haberla escondido durante tanto tiempo, empiezan a pensar que su dolor no importa. Pero delante de Dios, ninguna lágrima carece de sentido. En el Salmo 56, el orante le dice al Señor que Él ha contado sus pasos errantes y ha recogido sus lágrimas. No es una imagen bonita para consolar de manera superficial. Es una luz muy real para las almas que sufren en silencio. Dios no ve solamente las grandes cosas que hacemos. Él ve también cada vez que intentamos mantenernos de pie sin que nadie lo note. Ve la mañana en que nos levantamos, aunque la noche anterior casi no pudimos dormir. Ve la comida que preparamos en silencio, aunque el corazón esté cargado. Ve incluso ese suspiro que no nos atrevemos a convertir en oración. Hay un error que hace sufrir todavía más a muchas almas. Pensar que una persona de fe no puede ser débil. Pensamos que si todavía lloramos, si todavía nos preocupamos, si todavía nos sentimos solos, entonces quizá nuestra fe no es suficientemente fuerte. Pero, queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, confesó que su alma estaba triste hasta la muerte. El Hijo de Dios no escondió su tristeza delante del Padre, no representó un papel de fortaleza, oró temblando, en soledad, en abandono confiado. Por eso, las lágrimas no los alejan de Dios. A veces, las lágrimas son precisamente el camino más verdadero para volver a Él, cuando ya no tenemos palabras para orar. Las lágrimas pueden orar por nosotros. Cuando no sabemos por dónde empezar, un suspiro sincero también puede abrir la puerta para que entre la gracia. Lo peligroso no es llorar. Lo peligroso es creer que uno debe llorar solo para siempre. Dios no se queda lejos observando nuestro dolor como alguien ajeno. Él entra en ese dolor. Está cerca de la madre que se preocupa por un hijo que se ha alejado. Está cerca de la esposa cansada por incomprensiones que se han prolongado demasiado. Está cerca de la mujer de edad madura que mira su vida y se pregunta: he cuidado de tantas personas, pero ¿quién cuidará de mi corazón? Está cerca también de quienes se han enfriado en la oración, no porque hayan dejado de amar a Dios, sino porque el alma está demasiado cansada para decir una palabra más. Escuchen esto despacio. El Señor no desprecia su cansancio. El Señor no los culpa por haberse sentido débiles. El Señor no les exige que estén inmediatamente en paz para poder acercarse a Él. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, Jesús invita a todos los que están cansados y agobiados a venir a Él para encontrar descanso. No dice: arréglense primero y después vengan. Él dice: vengan con la carga todavía sobre los hombros, vengan con los ojos todavía húmedos, vengan con una fe pequeña, vengan con un corazón que aún no está completamente sanado. Y quizá el primer paso no sea hacer algo grande. Quizá esta noche baste con un paso pequeño. Cuando todo se aquiete,
pongan la mano sobre el pecho, de pie o sentados delante de Dios, y díganle en voz baja: Señor, estoy cansado, pero sigo aquí contigo. Solo eso. No se apresuren a explicar. No se apresuren a prometer. No se apresuren a arreglar sus sentimientos para que parezcan más bonitos. Dejen que el Señor los encuentre en la verdad, porque la sanación comienza cuando ya no tenemos que escondernos delante de aquel que nos ama. La sanación comienza cuando nos atrevemos a creer que las huellas silenciosas de nuestro corazón no han sido olvidadas por Dios. Y si Él las ha visto, también sabe cómo tocarlas. Si Él ha recogido las lágrimas, también puede convertir esas lágrimas en un agua silenciosa que vuelva a dar vida a un alma que se ha secado durante demasiado tiempo. Desde esas lágrimas vistas por Dios, podremos entrar con un poco más de valentía en las heridas que han permanecido escondidas, no para abrir de nuevo el dolor, sino para que todo aquello que en silencio nos ha ido desgastando sea colocado bajo la luz tierna de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el dolor enterrado durante demasiado tiempo no suele desaparecer, solo cambia de forma. A veces se convierte en irritación con los seres queridos, aunque en el fondo lo que hay es un corazón demasiado cansado. A veces se convierte en una costumbre de callar, de no querer explicar más, de no querer decir que estamos tristes, porque ya hubo demasiadas ocasiones en que al hablar no fuimos comprendidos. A veces se convierte en una oración seca, no porque hayamos dejado de creer en Dios, sino porque dentro del alma hay una pregunta que todavía no ha sido sanada. Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara por aquello? Esa pregunta no es pecado. Si se pone delante de Dios con verdad, lo que cansa al alma no es tener preguntas, sino tener que fingir que no tenemos ninguna. Muchos creyentes han sufrido en soledad porque piensan que una persona piadosa no puede estar confundida, no puede estar triste durante mucho tiempo, no puede sentirse abandonada. Pero si leemos el Evangelio con un corazón humilde, veremos que Jesús no es ajeno a las zonas oscuras de la condición humana. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, en el huerto de Getsemaní, Jesús llevó consigo a 3 discípulos. No dijo: no necesito a nadie. Tampoco escondió su angustia. Les dijo que su alma estaba triste hasta la muerte y les pidió que se quedaran velando con Él. Esa imagen es muy santa, pero también muy cercana a nosotros. El Hijo de Dios quiso tener a alguien cerca en su hora oscura. Entonces, ¿por qué nos obligamos a atravesar todas nuestras noches oscuras a solas? Hay soledades que vienen de las circunstancias. Los hijos crecen y se van de casa. El esposo o la esposa está al lado, pero las almas ya no logran tocarse. Los padres envejecen y necesitan cuidados, mientras uno mismo empieza a sentir que sus fuerzas disminuyen. Hay soledades que nacen de incomprensiones prolongadas. Decimos una cosa y el otro entiende otra. Intentamos hacer el bien, pero somos mirados con sospecha. Hay soledades que nacen de nuestro propio interior, porque hemos cerrado la puerta durante tanto tiempo para protegernos, que cuando alguien quiere acercarse, ya no sabemos cómo abrir. Pero es necesario distinguir esto. La soledad no significa que Dios nos haya abandonado. A veces, en la soledad, el Señor nos invita a escuchar de nuevo su voz, esa voz que el ruido de las responsabilidades, de las preocupaciones y de las ocupaciones diarias ha ido cubriendo. A veces nos conduce a un silencio, no para castigarnos, sino para que reconozcamos que hemos vivido demasiado tiempo de la aprobación de los demás, de sentirnos necesarios para la familia, del papel que debemos cumplir. Y hemos olvidado nuestra identidad más profunda: ser hijos amados por Dios. Sin embargo, no toda soledad debe soportarse a solas como si fuera una virtud. Hay tristezas que necesitan ser llevadas al sacramento de la reconciliación. Hay heridas
que necesitan ser habladas con un sacerdote prudente, con un acompañante espiritual o con una persona madura en la fe. Hay cargas familiares que necesitan una conversación serena, no para ganar o perder, sino para que la verdad pueda respirar. La fe no nos enseña a aislarnos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo ningún miembro fue creado para sufrir solo para siempre. Una de las trampas más sutiles del dolor escondido es que nos hace culparnos a nosotros mismos. Nos culpamos por no haber sido suficientemente fuertes. Nos culpamos por haber confiado en la persona equivocada. Nos culpamos por no haber superado todo más rápido. Nos culpamos porque todavía recordamos, porque todavía tenemos miedo, porque todavía estamos tristes. Pero, queridos hermanos y hermanas, sanar no consiste en ordenar al corazón que deje de doler. Sanar es permitir que el corazón sea puesto en las manos de Dios poco a poco, con toda su verdad, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos. Lo sorprendente es que no borró de su cuerpo las heridas de los clavos. Permitió que Tomás tocara esas heridas. El Cristo resucitado seguía llevando sus llagas, pero esas llagas ya no hablaban de derrota. Se habían convertido en signo del amor que atravesó el sufrimiento sin ser vencido por él. Esto nos dice mucho. Dios no siempre sana haciendo como si el pasado nunca hubiera ocurrido. Sana entrando precisamente en el lugar herido, para que ese lugar ya no gobierne nuestra vida desde el miedo. Un corazón sanado no es un corazón sin memoria. Es un corazón que puede recordar sin quedar aplastado. Puede llorar sin desesperarse. Puede ser prudente sin cerrarse. Puede volver a amar sin perder su dignidad. Muchas mujeres llevan dentro un dolor muy escondido. La sensación de haber dado demasiado sin ser reconocidas en la familia. Son ellas quienes recuerdan todo, cuidan todo, vuelven a unir todo. Cuando algo se rompe, muchas veces son las primeras en preguntarse: ¿será culpa mía? Esa pregunta, si no se coloca bajo la luz de Dios, se convierte en una cuerda que aprieta silenciosamente el alma. Pero el Señor no quiere que ustedes vivan toda la vida bajo el peso de la culpa. El arrepentimiento es santo cuando nos conduce de nuevo al amor. La culpa enfermiza, en cambio, nos aleja del amor, porque nos hace mirarnos solo a través de nuestros errores y nuestras faltas. El sacramento de la reconciliación no es el lugar donde Dios nos humilla, es el lugar donde Él nos devuelve la verdad. Somos pecadores amados. Somos personas débiles levantadas por Él. Somos hijos que pueden comenzar de nuevo. Y a veces el primer paso de sanación es muy pequeño. Llamar al dolor por su nombre. No hace falta decirlo al mundo entero. No hace falta contar todos los detalles. Basta estar delante de Dios y decir: Señor, esto me hirió. Señor, todavía tengo miedo. Señor, estoy enojado, pero no quiero que el enojo sea mi dueño. Señor, estoy solo. No permitas que cierre mi corazón. Cuando una herida es nombrada delante de Dios, empieza a perder su poder en la oscuridad. Lo que permanece escondido demasiado tiempo suele crecer en silencio. Pero cuando se coloca bajo la luz tierna de Dios, ya no es un monstruo invisible. Se convierte en un lugar que el Señor puede tocar. Ustedes no tienen que abrir todas las puertas en un solo día. Dios es muy paciente. Él no derriba la puerta del alma. Él llama, Él espera, Él invita. Y cada vez que nos atrevemos a entreabrir un poco, la gracia entra un poco. Puede que hoy sea solo una oración breve. Puede que mañana sea una confesión que se ha aplazado durante mucho tiempo. Puede que esta semana sea pedir a alguien de confianza que rece por nosotros. Puede que sea simplemente dejar de culparnos durante unos minutos para escuchar al Señor decir: sigue siendo hijo mío. Desde la herida nombrada descubriremos que Dios no solo permanece lejos viendo nuestras lágrimas,
Él quiere entrar, quiere tocar, quiere transformar esas huellas silenciosas en el lugar donde la gracia comienza a hablar. Queridos hermanos y hermanas, cuando una herida se coloca bajo la luz del Señor, empezamos a mirarla de otra manera. No porque pronto se vuelva agradable, no porque el recuerdo desaparezca inmediatamente, sino porque desde ese momento el dolor ya no permanece solo en la oscuridad, es llevado delante de aquel que llevó heridas en su propio cuerpo. Hay huellas en la vida de una mujer que nadie alcanza a ver con claridad. No están en el rostro, no aparecen en las fotografías, no se cuentan por completo en los encuentros de cada día. Están escondidas en lo profundo del corazón, lágrimas que fueron tragadas en silencio, temporadas de soledad que nadie comprendió, años de espera hasta el cansancio. Y un corazón herido muchas veces que, aún así, no quiere volverse amargo. Si miramos solo con los ojos del mundo, podríamos llamar a todo eso desgracia. Pero bajo la luz de Cristo, esos lugares pueden convertirse en el sitio donde la gracia comienza a trabajar. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios tiene poder para entrar incluso en lo más roto y transformarlo en una puerta abierta a la misericordia. La primera marca son las lágrimas silenciosas. Hay lágrimas que caen sin que nadie las escuche. Lágrimas en la cocina mientras se lava un vaso. Lágrimas en la iglesia mientras todos cantan y uno solo inclina la cabeza en silencio. Lágrimas camino a casa, cuando el semáforo se pone en rojo y el corazón ya no puede contenerse. Hay quien llora por haber sido incomprendida. Hay quien llora por los hijos que se han alejado de Dios. Hay quien llora porque el matrimonio se ha enfriado. Hay quien llora porque la edad madura ha llegado con demasiadas responsabilidades, mientras dentro sigue viviendo una niña que nunca fue abrazada lo suficiente. Pero, queridos hermanos y hermanas, el Señor no desprecia esas lágrimas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, una mujer se acercó a Jesús, se puso detrás de él llorando y bañó sus pies con sus lágrimas. La gente la miró con juicio. Jesús la miró con misericordia, no la rechazó, no la avergonzó. Recibió sus lágrimas como el lenguaje de un alma que estaba buscando el camino de regreso. A veces las lágrimas son lo último verdaderamente sincero que queda en nosotros. Cuando la oración se ha secado, cuando la boca ya no sabe qué decir, cuando el corazón ama al Señor y al mismo tiempo se siente lejos de Él, cuando no tenemos valor para contárselo todo a alguien, las lágrimas hablan por nosotros delante de Dios. No desprecien las lágrimas derramadas en silencio, pero tampoco permitan que se conviertan en una habitación cerrada donde ustedes queden encerrados. Llévenlas al Señor, tal vez en una adoración eucarística, tal vez en el silencio después de la Santa Misa, tal vez en una súplica muy sencilla. Señor, ya no sé qué decir. Por favor, mírame. Cuando las lágrimas se colocan delante de la Eucaristía, ya no son solo señal de agotamiento, se convierten en una súplica que Cristo escucha con su propio corazón. La segunda marca es la soledad visitada por Dios. No todo el que está solo se siente solo, y no todo el que vive rodeado de familia se siente comprendido. Hay mujeres que durante todo el día hablan mucho, cuidan mucho, responden mucho, pero al final del día sienten que nadie ha tocado realmente lo que llevan dentro. A veces se está al lado de los seres queridos y aún así se siente lejanía. A veces en una casa llena de voces el alma sigue sintiendo frío. A veces se entra en la iglesia en medio de la comunidad y el corazón todavía pregunta: Señor, ¿todavía me escuchas? Esa soledad duele, pero no es prueba de que Dios nos haya abandonado. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los dos discípulos de Emaús también caminaban en una soledad muy profunda. Habían perdido la esperanza
Hablaban de Jesús como de una historia ya terminada. Pensaban que solo caminaban con su propia decepción. Pero justo entonces, Cristo resucitado se acercó y caminó con ellos. Lo hermoso es que no apareció con estruendo, no los reprendió de inmediato. Caminó a su lado, los escuchó, les hizo preguntas, les explicó las Escrituras y después partió el pan. Hay momentos en que el Señor también viene a nosotros así, muy silenciosamente. No cambia todo de inmediato, no resuelve todos los problemas en una sola noche, pero empieza a caminar a nuestro lado. Hace que el corazón arda poco a poco. Abre nuestros ojos por medio de la palabra de Dios, de la misa, de una persona que sabe escuchar, de una frase llegada en el momento justo, de una paz pequeña pero verdadera. No concluyan demasiado pronto que el silencio significa ausencia. A veces el Señor está tan cerca que no lo reconocemos. A veces está presente en cosas muy pequeñas. Una fuerza suficiente para no rendirse. Una inspiración que nos mueve a confesarnos. Un deseo de volver a la iglesia después de un tiempo de frialdad. Una sed de oración, aunque todavía no sepamos cómo empezar. La tercera marca es la espera en la fe. La espera es una de las pruebas más silenciosas. Uno puede soportar un dolor por un tiempo, pero esperar demasiado cansa el corazón. Esperar que alguien cambie, esperar que un hijo regrese, esperar que un matrimonio vuelva a calentarse, esperar una respuesta de Dios, esperar la paz dentro de uno mismo. Hay oraciones que se han repetido durante años, hasta el punto de que uno teme pedir otra vez, por miedo a esperar y quedar nuevamente decepcionado. Pero esperar en el Señor no significa ser olvidado. Esperar en el Señor tampoco significa quedarse inmóvil, dejando que la vida pase. Es el tiempo en que Dios trabaja silenciosamente las raíces. Un árbol grande no empieza por los frutos, sino por raíces profundas bajo la tierra. Lo que sostiene a un alma no son solo los sentimientos religiosos pasajeros, sino una fe que ha aprendido a permanecer firme en los días en que no ve nada. La Virgen María vivió esto de una manera profunda en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. Después de acontecimientos que no podía comprender del todo, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ella no lo entendió todo inmediatamente. No tenía en sus manos el mapa completo de la vida de su hijo, pero guardó la palabra de Dios en el corazón. Caminó, permaneció, creyó, incluso cuando el camino la condujo hasta el pie de la cruz. Hay mujeres que necesitan escuchar esto. Su fe no es inútil solo porque la respuesta todavía no ha llegado. Las veces que siguieron yendo a misa, aunque el corazón estuviera seco, que siguieron rezando el rosario, aunque la mente estuviera dispersa, que siguieron diciendo hágase aunque no comprendieran todo. Nada de eso se ha perdido. El Señor lo ve todo. Y en los días en que parece que no pasa nada, Él puede estar construyendo en ustedes una profundidad que un día incluso ustedes mismas mirarán con asombro. La cuarta marca es el corazón herido que no se vuelve amargo. Esta es una marca muy santa porque no es fácil. Cuando uno es herido, la reacción natural del corazón humano es cerrarse. Queremos protegernos. Nos volvemos más cautelosos, más callados, más difíciles de confiar. Hay personas que después de traiciones y decepciones se han prometido no volver a abrir el corazón. Eso se puede entender. Dios no culpa a un corazón que ha tenido que defenderse porque ha sufrido demasiado. Pero la gracia de Cristo no solo nos ayuda a sobrevivir después del dolor. La gracia también nos ayuda a no permitir que el dolor nos convierta en otra persona, más dura, más fría, más alejada del amor. Al pie de la cruz estaba la Virgen María. Ella no comprendía con la razón todo el misterio que estaba ocurriendo, pero permaneció. Su corazón fue atravesado por una espada, como lo había anunciado Simeón en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 2.
Y sin embargo, María no maldijo, no dejó que el sufrimiento transformara su corazón en odio. Permaneció en la fe, en el amor, en una confianza que solo la gracia podía sostener. Ese es también el camino de las almas que Dios sana. No significa dejar de sentir dolor, no significa olvidar todo, no significa permitir que otros sigan hiriéndonos sin límites. Significa pedirle al Señor que guarde nuestro corazón de la amargura. Perdonar no siempre significa que la relación vuelva a ser como antes. Hay lugares donde se necesitan límites sanos. Hay historias que necesitan tiempo. Hay heridas que deben ser cuidadas con sabiduría. Pero en todo, pedimos al Señor que no permita que el dolor se convierta en el dueño de nuestra vida. Recuerdo a una madre que una vez dijo en un encuentro pastoral: Padre, no sé si todavía puedo amar. Solo siento que el corazón se me ha secado. No dijo mucho, solo esa frase, pero en sus ojos había años de sufrimiento. No me apresuré a decirle que debía ser fuerte. Nos quedamos un momento en silencio delante del sagrario. Después, ella dijo muy bajito: tal vez todavía no puedo hacer nada grande, pero quiero pedirle al Señor que no me deje volverme una persona amarga. Esa fue una oración muy pequeña, pero también fue el comienzo de una sanación. Porque cuando una persona ya no quiere permitir que el dolor decida, ¿quién va a llegar a ser? La gracia ya ha encontrado una entrada. Queridos hermanos y hermanas, esas 4 marcas no son medallas para presumir, ni razones para glorificar el sufrimiento. Son lugares que necesitan ser tocados por el Señor. Las lágrimas necesitan ser secadas por Él. La soledad necesita ser visitada por Él. La espera necesita ser sostenida por Él. El corazón herido necesita ser guardado por Él para no volverse amargo. Y todo eso se encuentra en Cristo crucificado y resucitado. Él no vino a explicar cada dolor con argumentos fríos. Vino a asumir nuestra condición. Él lloró, Él conoció la soledad, Él esperó en obediencia, Él fue traspasado y aún así perdonó. Por eso, cuando vamos a Él, no vamos a un Dios extraño a las lágrimas humanas. Vamos a aquel que sabe lo que es una herida y que también sabe lo que es la resurrección. Esta noche no intenten abrazar toda su vida de una sola vez. Elijan una marca que duela más, una lágrima que todavía no ha sido nombrada, una soledad que nunca han expresado, algo que han esperado durante demasiado tiempo, una herida que ha cerrado su corazón. Pónganla delante del Señor durante unos minutos de silencio. No hacen falta palabras perfectas, no hace falta una emoción fervorosa, solo hace falta la verdad. Y si es posible, en los próximos días, acérquense a la Eucaristía, siéntense allí delante de aquel que no se marcha cuando somos débiles. Permitan que la mirada del Señor llegue al lugar que ustedes han evitado mirar. No para condenarlos, sino para sanarlos. No para avergonzarlos, sino para recordarles que siguen siendo amados, siguen siendo llamados. Todavía pueden comenzar de nuevo. Un alma sanada no es un alma sin huellas. Es un alma que permite al Señor escribir de nuevo el significado de esas huellas. Y cuando el Señor lo escribe de nuevo, las lágrimas ya no son solo lágrimas. La soledad ya no es solo soledad. La espera ya no es solo pérdida. El corazón herido ya no es solo prueba de ruptura. Todo puede convertirse en el lugar donde la misericordia habla silenciosamente, donde quien sufrió aprende a sostener a quien está sufriendo, donde una vida que parecía seca comienza a tener un manantial nuevo. Desde esa luz, la sanación no se detiene en la emoción hermosa de una oración. La gracia tendrá que entrar en nuestra casa real, en nuestra mesa real, en nuestras conversaciones difíciles y reales, en las pequeñas decisiones fieles de cada día. Queridos hermanos y hermanas, la gracia sanadora del Señor no llega solamente en esos momentos en que nos emocionamos durante la oración. Esa gracia quiere ir más lejos,
quiere entrar en la casa donde vivimos, quiere sentarse a la mesa, donde a veces todos están presentes, pero los corazones permanecen muy lejos unos de otros. Quiere tocar las palabras que no hemos podido decir, las palabras que dijimos con demasiada dureza, los silencios prolongados, las heridas que todavía permanecen entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos o incluso dentro de nosotros mismos. Hay personas que después de una hora de oración se sienten más ligeras, pero al volver a casa basta escuchar una voz conocida, ver una actitud de siempre, encontrarse de nuevo con un problema no resuelto para que el corazón vuelva a cerrarse. Eso no significa que la oración haya sido inútil. Solo nos recuerda que la sanación es un camino que va de la iglesia a la vida, del altar del Señor a la mesa familiar, de las lágrimas derramadas delante de la Eucaristía, de decisiones muy pequeñas en lo cotidiano. El Señor no solo quiere consolarnos interiormente, quiere enseñarnos a vivir de otra manera en medio de circunstancias que todavía no son perfectas. Muchas familias no se rompen por un gran acontecimiento, sino por pequeñas cosas olvidadas durante demasiado tiempo. Una disculpa que no se dijo, un cansancio que no fue escuchado, una tristeza que fue tomada a la ligera, una costumbre repetida de criticar, una persona que siempre tiene que soportar para conservar una paz exterior, mientras por dentro se aleja cada vez más. Hay casas que siguen encendiendo sus luces cada noche, siguen teniendo comida sobre la mesa, siguen teniendo personas que entran y salen, pero les falta algo muy necesario: la ternura. Y la ternura no es debilidad en la vida cristiana. La ternura es una fuerza purificada por Dios. Es la capacidad de decir la verdad sin humillar al otro. Es la capacidad de poner límites sin alimentar odio. Es la capacidad de pedir perdón sin perder la dignidad. Es la capacidad de escuchar sin defenderse inmediato. Es la capacidad de detenerse antes de que una palabra hiera todavía más a un ser querido. En la carta a los Efesios, capítulo 4, San Pablo invita a no dejar que el sol se ponga mientras permanece el enojo. Esa palabra no significa que todos los conflictos deban resolverse en una sola noche. Hay cosas que necesitan tiempo, silencio y ayuda. Pero esa palabra nos recuerda que no debemos convertir el enojo en nuestra casa. No dejemos que un día de enojo se transforme en un mes de frialdad, luego en un año de distancia y después en toda una vida viviendo juntos sin encontrarnos de verdad. Pues hay mujeres que se han acostumbrado a cargar con la parte más pesada de la familia. Recuerdan las citas médicas de los padres, la comida que le gusta al esposo, las preocupaciones de los hijos, las cuentas por pagar, los aniversarios de los difuntos, cada pequeño detalle que nadie ve. Pero cuando ellas mismas están agotadas, no saben cómo decirlo. Temen que, si dicen que están cansadas, los demás piensen que se están quejando. Temen que, si ponen un límite, los demás las consideren egoístas. Temen que, si reconocen que necesitan ayuda, toda la casa se tambalee. Pero, queridos hermanos y hermanas, cuando el Señor sana un alma, no siempre le pide que soporte más. A veces le enseña a decir la verdad con mansedumbre. Le enseña a reconocer sus límites. Le enseña a pedir apoyo. Le enseña a devolver a los demás la parte de responsabilidad que ellos deben llevar. Cuando una madre, una esposa, una hija vive como si tuviera que salvar a toda la familia con sus propias fuerzas, termina agotándose y acumulando resentimiento en silencio. Solo Cristo es el Salvador. Nosotros somos invitados a amar en la verdad, no a quemarnos por dentro en silencio. La sanación también necesita entrar en la vida sacramental. Hay cosas que no podemos desatar solos con nuestros pensamientos. Hay pecados, caídas, culpas, amarguras, envidias, resentimientos y sequedades que necesitan ser colocados en el sacramento de la reconciliación. No
tengan miedo del confesionario como si fuera un lugar de juicio. Es el lugar donde el Hijo vuelve a la casa del Padre. Es el lugar donde Dios no solo escucha los pecados, sino que también ve detrás de ellos un alma hambrienta de paz. Una confesión sincera puede volver a abrir una puerta que años de culpa habían cerrado. Y después volvamos a la Eucaristía, no como una costumbre que se cumple sin alma, sino como el hambriento vuelve al pan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, Jesús dice que Él es el pan vivo. No nos da solo una idea para pensar, sino que se entrega a sí mismo como alimento. Hay cansancios que solo son sostenidos cuando permanecemos con el Señor el tiempo suficiente. Hay heridas que no sanan solo con consejos, pero empiezan a sanar cuando dejamos que la presencia del Señor penetre en lo que se había secado demasiado. Miren una misa conocida con ojos nuevos. Cuando el sacerdote eleve el cuerpo de Cristo, coloquen en el corazón a una persona, una herida, una relación, algo que los está agotando. No lo carguen solos, digan interiormente: Señor Jesús, pongo esto en tus manos. Tal vez esa misa no cambie la situación inmediatamente, pero si el corazón vuelve a colocarse en el lugar correcto, ya no saldremos de la iglesia como personas completamente solas. La sanación también necesita una decisión concreta en las relaciones. Algunos necesitan comenzar con una disculpa sencilla: hablé con dureza, perdóname. Otros necesitan dejar de usar un error antiguo como arma en cada discusión. Otros necesitan decir con valentía: eso me duele, por favor no lo tomes a la ligera. Algunos necesitan perdonar, pero también conservar una distancia sana para no seguir siendo heridos. Otros necesitan acudir a un sacerdote, a un profesional adecuado o a una persona madura para recibir orientación, porque hay grietas que no deben cargarse en la oscuridad. Perdonar no significa borrar la verdad. Perdonar tampoco significa permitir que lo malo continúe. Perdonar es entregar el juicio final a Dios, para que nuestro corazón no quede encerrado en la prisión del rencor. A veces perdonar es un camino muy largo. Hoy solo pedimos odiar un poco menos. Mañana pedimos dejar de desear el mal al otro. Algún día pedimos poder recordar con paz. El Señor es muy paciente con esos pequeños pasos. No desprecien los pequeños pasos. Una familia no se sana solo con grandes promesas, sino con pequeñas fidelidades. Una palabra áspera menos, una escucha más, dejar el teléfono cuando un ser querido está hablando, rezar juntos un Padre Nuestro antes de dormir, guardar 10 minutos de silencio en lugar de reaccionar de inmediato. Elegir ir a misa el domingo con conciencia de regreso y no solo por obligación. Tal vez esta semana ustedes puedan elegir solo una cosa. No elijan demasiado para después abandonar todo. Elijan algo verdadero. Confesarse después de haberlo postergado durante mucho tiempo. Participar en la misa y colocar una herida sobre el altar. Pedir perdón a alguien de casa. Llamar a una persona que está sola. Apagar el teléfono 10 minutos para orar. O simplemente decir cada mañana al Señor: ayúdame hoy a no permitir que el dolor me vuelva una persona amarga. La gracia de Dios suele entrar en nuestra vida por puertas pequeñas como esas, sin ruido, sin espectáculo, pero con perseverancia. Y cuando un alma empieza a cambiar en la verdad, el ambiente a su alrededor también comienza a cambiar poco a poco. No porque esa persona pueda controlar a todos, sino porque ya no deja que la herida gobierne todas sus reacciones, del altar a la mesa, de la oración a las palabras de cada día, de las lágrimas a una decisión humilde. La gracia empieza a tomar forma, y cuando la gracia toma forma en la vida real, la esperanza ya no es una idea lejana. La esperanza se convierte en un paso, en una palabra más suave, en una puerta entreabierta, en un corazón que todavía duele,
pero que empieza a aprender que el Señor aún puede renovar lo que parecía seco. Queridos hermanos y hermanas, hay noches en las que uno ya no necesita que le expliquen nada más. Solo necesita escuchar una palabra muy tierna. No estás olvidado. Solo necesita saber que en medio de tantas cosas que todavía no han cambiado, Dios sigue estando cerca, más cerca que el miedo, más cerca que los recuerdos dolorosos, más cerca que las preguntas que aún no tienen respuesta. Después de todo lo que hemos atravesado, tal vez en el corazón de ustedes todavía quedan huellas. Las lágrimas no se han secado del todo. La soledad no ha desaparecido por completo. La espera sigue ahí. El corazón todavía tiene lugares que duelen cuando son tocados. Pero lo que sostiene la esperanza cristiana no es que ya no tengamos heridas. Lo que sostiene la esperanza es que esas heridas ya no están fuera de las manos de Dios. Cristo resucitado se apareció a sus discípulos y todavía llevaba las señales de los clavos. No las borró como si la cruz nunca hubiera existido. Pero desde el día de la resurrección, esas señales ya no dicen que el mal venció. Dicen que el amor es más fuerte que la muerte, que la misericordia es más profunda que el pecado y que Dios puede convertir el lugar traspasado en una fuente de paz. Por eso, no desprecien las huellas de su vida, pero tampoco las adoren. Pónganlas en las manos del Señor. Una herida guardada en la amargura vuelve estéril el alma, pero una herida entregada a Dios puede transformarse poco a poco en compasión. Quien ha llorado sabrá sentarse junto a quien llora. Quien ha conocido la soledad sabrá reconocer la mirada solitaria de otro. Quien ha esperado sabrá sostener a quienes se están cansando. Quien ha sido herido y aún así le pide al Señor que lo libre de la amargura, se convierte en un testigo silencioso de la gracia. La sanación no siempre llega como un gran acontecimiento. Muchas veces llega lentamente, como la aurora entrando en una habitación oscura. Al principio es solo una pequeña línea de luz, después un poco más. Y luego uno descubre que puede respirar con más calma, orar con más verdad, mirar el pasado sin quedar aplastado por él como antes. Tal vez mañana las cosas no cambien de inmediato. Esa persona querida quizá todavía no nos entienda. Ese hijo quizá todavía no regrese. Esa respuesta quizá todavía no llegue. Pero si Dios está en nuestro corazón, ya no estamos delante del mañana como personas completamente solas. Entramos en el mañana con una mano que nos sostiene. Esta noche no necesitan resolver toda su vida. Solo necesitan entregarle al Señor lo que más pesa. Solo necesitan decir: Señor, no puedo salvarme a mí mismo. Guárdame en tus manos. Y después descansar un poco en esta verdad. Sigo siendo hijo de Dios. Sigo siendo amado. Todavía puedo comenzar de nuevo, no por mis propias fuerzas, sino por la gracia. Señor Jesucristo, tú pasaste por las lágrimas, la soledad, la espera y las heridas de nuestra condición humana. Ven a los corazones cansados, a quienes han tenido que ser fuertes durante demasiado tiempo, a quienes llevan en silencio un dolor que no saben a quién contar. Seca las lágrimas que nadie ve. Entra en las habitaciones solitarias de nuestro corazón. Sostén las temporadas de espera que han cansado nuestra fe. Guarda los corazones heridos para que el sufrimiento no nos vuelva personas amargas, sino más humildes, más tiernas y más capaces de comprender a los demás. Llévanos de nuevo a la Eucaristía, al sacramento de la reconciliación, a una vida de oración sencilla y a las personas que pueden ayudarnos a caminar en la luz. Sana nuestras familias, nuestras palabras, nuestros recuerdos y también esos silencios que todavía no sabemos entregarte. Señor, no te pedimos una vida sin cruz. Te pedimos reconocer que tú estás con nosotros en todos los caminos. Haz que las huellas de nuestra vida, puestas en tus manos, se conviertan en lugares donde hable tu misericordia. Danos paz esta noche
y enséñanos mañana a comenzar de nuevo con un pequeño paso fiel. Amén.